Bueno, yo voy a hablar del comercio exterior en México y voy a hablar de esto ya que yo quiero estudiar negocios internacionales. Entonces, pues voy a comenzar. Perdón, profe, es que no me está dejando cambiarlo. Bueno, aquí, ya está. Pues mi justificación. El comercio, desde el comienzo de las primeras civilizaciones, el comercio ha sido fundamental para el ser humano. Esto ha logrado, pues además de generar una economía local, también poder entrar en contacto con otras sociedades y así conociendo sus elementos de su cultura y tradiciones. Y gracias a esto somos lo que somos ahora como sociedad y como un mundo y todo eso. Y como ya lo mencioné antes, genera una economía local que nos mantiene a flote, pero además de eso, nos hace mantenernos en un estatus internacionalmente. Y ya ese estatus en el que estamos en el ámbito internacional es lo que finalmente nos va a hacer crecer o decrecer como país, como economía y todo eso. Ahora, el comercio exterior. El comercio exterior es el intercambio entre un país y otro en términos de bienes y servicios con el fin de que las naciones puedan cubrir sus necesidades de mercado tanto internas como externas. Y estos países, gracias al comercio exterior, tienen lo que se le llama una economía abierta. Está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales, entre los cuales pues, los países, para facilitar sus procesos de intercambio y buscar cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción que hay en el mismo país o la nación. Este, okay. En México. En México existen más de 34 tratados de libre comercio con 45 países, de los cuales el principal importador es Estados Unidos, con un casi 80% del total de exportaciones del país. Y pues eso quiere decir que pues principalmente dependemos de Estados Unidos, ¿no? Y pues el aprovechamiento de estos tratados podría ser mejor y más eficiente si se exporta a otros países que no sean pues Estados Unidos para así nivelar el porcentaje, porque pues teniendo tantos tratados y todo, pues es un poco, pues no malo, pero, o sea, sí afecta mucho que la mayoría de nuestras exportaciones sean Estados Unidos nada más. Ahora, la desventaja de que nuestro mayor importador sea Estados Unidos, es que si en cualquier momento se decide retirar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en el que estamos ahorita, entonces la economía del país va a decaer numerosamente, ya que, pues como ya lo mencioné, pues es el principal exportador que tenemos. Y pues las exportaciones son uno de los principales ingresos que tiene nuestro país. Ahora, la identificación de variables. En mis variables, o sea, yo puse en la independiente, pues el Tratado de Libre Comercio que tiene en América del Norte, y de dependiente, pues el crecimiento del comercio exterior en el país. Y de instrumentos, bueno, mi hipótesis es el desarrollo del país en su economía no es el óptimo, ya que gracias a los tratados que tiene internacionalmente, ocasiona que crezca por debajo de su potencial. Mi instrumento de medición es la observación y y bueno, yo realicé una investigación sobre pues gráficas ya hechas y que ya se habían realizado antes. Ahora, en mi diseño, yo voy a realizar un diseño no experimental correlacional, ya que pues tiene muchísima relación, pues, del tratado con la economía y cómo ha crecido aquí en nuestro país. Y pues una pregunta guía que yo utilicé es cómo es que el TECLAN es tan influyente para México. Entonces, en mi estadística descriptiva tengo dos gráficas. En la primera es el comparativo del índice de apertura comercial de México durante los años, y se puede ver cómo, o sea, sí va creciendo poco a poco, pero hasta 1994, que es cuando entra en vigor el TECLAN, o sea, crece de una manera muy grande, y después, claro, va decreciendo y creciendo poco a poco, pero, o sea, el gran cambio fue pues la entrada al tratado. Y, y, este, y se puede ver cómo va subiendo el índice de apertura comercial de México hasta el 2016. Y en la segunda gráfica es el empleo manufacturero en Estados Unidos y penetración de las importaciones mexicanas en Estados Unidos. Ahora, aquí se puede notar que desde que entró en vigor el TECLAN, pues el empleo manufacturero de Estados Unidos ha ido bajando. ¿Por qué? Pues ha ido bajando más que nada porque pues es más barato para ellos manufacturar aquí en México que manufacturar en Estados Unidos.
Entonces, claro que pues ellos deciden venir, o sea, venir a México a manufacturar sus productos, sus empresas, invertir y todo eso. Y por un lado, pues baja del lado de Estados Unidos, pero pues en el otro punto, que son los puntitos azules, el porcentaje de participación de México, claro que va incrementando. Y va subiendo, pues porque pues lo están haciendo aquí y todo eso. Entonces, a pesar de que no es producto nacional, pues va creciendo y todo eso. Ahora, pues eso tampoco es así muy bueno que digamos, porque pues siguen siendo productos americanos y productos que se vuelvan a volver a exportar, pero, o sea, y no tiene tanto mérito, pues, mexicano, como podría decirse, ¿no? Ahora, en mi recolección de datos, el crecimiento de las exportaciones es mayor desde el tratado y sería de mucho daño que se retirara el Teclán. Pues se puede ver en ambas gráficas que ya vi, bueno, puse anteriormente, que van subiendo los datos, pero más que nada suben porque, como ya lo mencioné antes, cada año hay más inversionistas estadounidenses que pues invierten en México. Y es bueno, pero al no tener, México no tiene ningún requisito de exportación como utilizar algo nacional y así no tiene ningún tipo de requisito ni regulación. Entonces, si algún día los inversionistas dicen como, ¿saben qué? Pues no, ya no queremos invertir en México, se pueden ir, o sea, libres, sin tener que pagar nada y ninguna como penalización y así. Entonces eso pues afectaría muchísimo a México porque pues nosotros estamos dependiendo de lo que ellos están invirtiendo y todo eso. Y al no, como ya lo mencioné antes, como no están pues exportando producto nacional ni nada, pues no es como que nos estén ayudando mucho, mucho. O sea, es claro que sube nuestra economía y sube todo y nuestros ingresos y el PIB, pero no de la manera que se podría hacer si ponemos regulaciones y así. Ahora, México tiene una ventaja competitiva y México es una ventaja competitiva ya que es el tercer exportador más importante de Estados Unidos y el segundo de Canadá. Ahora bien, es el tercer exportador, pero pues de productos americanos que se manufacturan aquí. Entonces, o sea, es como un Estados Unidos parte 2, o sea, porque en sí no, no estamos exportando cosas, o sea, claro que sí tenemos muchas exportaciones nacionales, pues como el maíz y todo eso, y demás de Canadá de agricultura, pero, o sea, lo que es de mucho peso, pues son de empresas extranjeras y americanas y todo eso, que pues finalmente regresan a ese país y todo, y pues el mayor beneficio lo tiene ese país. Y ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas son de muchísima importancia para México, porque pues estas empresas son un eslabón a la cadena económica de aquí, o sea, nacional, y son las generadoras de economía interna y forman parte de la mayor, o sea, de la mayor del empleo del país, o sea, de la gente pues aquí que trabaja. Entonces, con estas empresas internacionales que vienen y todo eso, pues todas esas microempresas y todo eso, pues baja, porque pues ya no tienen tanta demanda y todo eso, y finalmente esas son las empresas que como país a nosotros nos benefician más, porque son las que son nacionales y las que pueden llegar a hacer algo mayor, y no lo son, porque o sea, se le pone más atención al internacional. Y pues en mi conclusión, pues el Teclan tiene un peso muy significativo en el crecimiento de la economía mexicana, ya que dependemos mucho de lo que se haga en Estados Unidos mayormente. Y pues yo podría decir que mi hipótesis es aceptada, ya que a pesar de que hemos tenido tanto crecimiento, es por debajo del potencial que tiene el país, ya que si se implementan regulaciones de exportación en beneficio de nuestro país, entonces el crecimiento económico sería muchísimo mayor, porque ya no solamente estamos beneficiando al, a otros países, sino también al nuestro de manera pues un poquito más directa y más específica. Y pues eso es todo, muchas gracias. Gracias a ti. A ver, tengo un par de preguntas. Decías que hacen falta ciertos tipos de regulaciones, pero me gustaría saber tú qué regulaciones crees que son las más necesarias. Pues yo diría, o sea, más que nada, por ejemplo, para, no sé, el ensamblaje de póngase que el ensamblaje de algún carro, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo diría sería como utilizar recursos, o sea, que se utilicen recursos, o sea, de aquí de México, para que, pues, o sea, de alguna manera se pueda
se pueda como decir como, pues, ok, o sea, fue manufacturado en México y todo eso, y también, o sea, por ejemplo, que haya como, que haya, pues, como ciertas multas o cosas así, si en algún momento como algún inversionista o algo así como que quiera, no sé, como para la expo, porque pues también hay casos de que hay mucha explotación de recursos aquí. Entonces, o sea, de que pues multar al, al inversionista internacional y así, si en algún momento dice, como, ¿sabes qué? Pues quiero más, quiero más, quiero más, o sea, es como no, o sea, hay que, o sea, tener pues cierto control sobre las empresas y no, o sea, que sea libremente, así que pues que hagan lo que ellos quieran, vienen de otro lado, ¿sabes? O como que no. Ok. Y sobre una de las gráficas que puse al principio, el del índice de apertura comercial, ¿de Sí. qué depende ese índice? ¿Depende del número de tratados o del volumen de exportaciones o de qué depende? Depende del volumen, ajá, de exportaciones. O sea, porque, bueno, aquí las líneas es con servicios, o sea, y exportaciones y sin. Entonces, o sea, Ok. ahí se puede ver, o sea, como se van de la mano, pero tiene que ver con el índice de exportación ha tenido el país hacia, pues, todo el mundo y Estados Unidos, más que nada. ¿Y con servicios, a qué tipo de servicios se refiere? Ah, pues, o sea, se refiere, pues, a servicios más que nada, es como en general, pues, pero, o sea, serían, pues, los productos y todo eso, o sea, todo lo que se exporta hacia, pues, Estados Unidos. Ok, pues por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. No hay de